Buenos días. Después de ver la influencia italiana en el Renacimiento español, comenzamos ya el estudio de la poesía. Vamos a hacerlo en 4 partes. Primera parte, la de hoy, características de la poesía del Renacimiento. Y luego nos dedicaremos a autores y obras. Como veremos básicamente 3 autores, dedicaremos una sesión a Garcilaso de la Vega, otra a Fray Luis de León y otra a San Juan de la Cruz. De todo ello saldrá el subrayado de los apuntes, el trabajo con algunos textos y un esquema. Haremos un esquema de llaves de la poesía del Renacimiento. Recordamos que seguimos creyendo en el sistema de esquema de llaves preferible a otros sistemas postmodernos como mapas conceptuales y otras mamarrachadas. Bien, en este esquema tendremos que hablar de las características por un lado y autores y obras por otro. En autores y obras, como digo, dedicaremos tiempo a Garcilaso, a Fray Luis y a San Juan. Mientras que en características, que es lo que vamos a intentar desarrollar hoy, hablaremos de recursos métricos, géneros más utilizados, algunos recursos más utilizados y frecuentes, tópicos y temas. Vamos allá. Lo primero que hay que recordar es que la poesía de la que vamos a hablar en este tema es la poesía de la corriente italianizante, es decir, la poesía culta que imita a autores como Petrarca. Además de esto, sigue existiendo, como no, una poesía tradicional, y esta poesía sigue con las mismas características que en los siglos anteriores, evoluciona mucho menos. Es la poesía popular, que es la que escucha y conoce la mayor parte del pueblo, pero nos interesa la poesía culta porque es la nueva, la que se renueva, que es la poesía de influencia italiana, es decir, es la poesía del Renacimiento. En cuanto a la métrica, debemos subrayar en primer lugar la importancia del verso endecasílabo, que sustituye al verso que se utilizaba en la poesía culta castellana hasta entonces, que es el dodecasílabo. Ya dijimos cuando hablamos del Marqués de Santillana cómo ese cambio del dodecasílabo al endecasílabo no es tan fácil y costó. De hecho, al Marqués de Santillana pues sus endecasílabos no le salían tan perfectos como por ejemplo sí a Garcilaso de la Vega. Y con el endecasílabo como base aparecen las siguientes estrofas: terceto, cuarteto, la lira, muy importante, la estancia, muy importante, que recordemos que es una sucesión de estructuras de lira, es decir, de mezclas de heptasílabos y endecasílabos con diferentes rimas a voluntad del poeta, la octava real y sobre todo el soneto. Por tanto, habrá que completar en nuestro esquema con la aportación del verso endecasílabo y las estrofas terceto, cuarteto, lira, que no se me olvide ninguna, octava real, la estancia y el soneto. Bien, cuando hagáis vosotros este esquema tenéis que completar cada una de estas estrofas con su estructura. Ese será trabajo vuestro. En cuanto al asunto de los géneros más cultivados en esta época, vemos que se recuperan
géneros de la tradición grecolatina, es decir, de la literatura griega y latina. Por eso estamos hablando del renacimiento de esa cultura clásica. Égloga, oda, epístola, elegía. Hacemos lo mismo. Cuando completemos en nuestro esquema, égloga, oda, epístola, elegía, completaremos esto con las definiciones correspondientes a cada uno de estos géneros. Eso es trabajo vuestro. En cuanto a los recursos literarios, destacan el hiperbatón, de inspiración latina con frecuencia, por eso dice que recrea la sintaxis clásica. Recordemos que una de las dificultades que tienen los textos latinos clásicos son sus hiperbatos, y la metáfora, que plasma la belleza sensorial. Pero eso sí, el poeta huye de la afectación, de ese lenguaje tan recargado propio de los trovadores provenzales, con lo que consigue un estilo más sobrio, más natural, la naturalidad, más elegante. Bien, entonces en recursos, aquí tardamos poco, hablaremos del hiperbatón y de la metáfora, pero recordando que el autor busca siempre la naturalidad y la elegancia. De nuevo, en hiperbatón, en metáfora, como en elegía, epístola, oda, égloga, soneto, estancia, octava real, lira, cuarteto y terceto, espero que completéis con los apuntes de temas anteriores. En cuanto a los motivos o tópicos que aparecen, muchos de ellos están inspirados en la literatura clásica. Por ejemplo, vuelve el carpe diem de Horacio, aprovecha el tiempo, atrapa el día, el minuto, no dejes que pase el tiempo sin aprovechar porque el tiempo pasa rápido. Y su variante, Colige Virgo Rosas, que significa literalmente recoge mujer joven, virgen, doncella, las rosas de la juventud, las rosas de tu rosal, porque si no las recoges hoy, mañana pueden estar ya marchitas. Es la exhortación a una joven para que disfrute del amor antes de que el tiempo marchite su belleza. Se parece bastante al Carpe Diem, con la diferencia de que el Colige Virgo Rosa se refiere especialmente a las mujeres jóvenes para que aprovechen la juventud de cara al amor, es decir, que aprovechen sus dotes, su atractivo juvenil antes de que se marchite. El locus amoenus, que ya conocemos, que aparecía en Virgilio, en las bucólicas, y que es un lugar ameno, un lugar agradable y que suele servir de refugio al poeta para expresar su sentimiento amoroso. El aurea mediocritas, la dorada mediocridad, que ofrece una alabanza a la vida moderada, alejada de los excesos. Y el beatus ille, dichoso aquel, que manifiesta la añoranza de una vida apartada del caos del mundo en busca de la paz y la armonía de la naturaleza. En el esquema haremos lo propio. Añadiremos cada uno de estos tópicos, carpe diem, y una pequeña explicación. Qué menos que poner aprovecha el tiempo o algo así, ¿vale? Y lo mismo haréis con el resto de tópicos citados para completar ese esquema. Y bueno, pues ya estamos acabando lo que queríamos ver hoy, no es mucho más. Los temas. Sin duda, el tema principal es el amor. Ese es el tema principal de toda la literatura del Renacimiento, que está influido, por un lado, por Petrarca, por la manera de ver el amor que tiene Petrarca, y en segundo, por lo que se llama filosofía neoplatónica. ¿Qué es la filosofía neoplatónica? Pues es la filosofía platónica, pero renovada con el cristianismo, es decir, la filosofía de Platón, que vosotros no tenéis por qué conocer todavía, pero con la nueva visión del Renacimiento, que es una visión de la filosofía platónica, digamos, barnizada con las creencias del cristianismo. Bueno, Platón básicamente venía a decir que nuestra percepción de la realidad es engañosa porque lo que percibimos en la vida no es más que la sombra de la realidad, de la esencia de las cosas, que es una cosa que no vemos, vemos solamente la sombra de las cosas. Y la variante neoplatónica lo que viene a decir es que lo que
ama al amante, el poeta, la amada, en realidad es una sombra de, de su propio creador, que es Dios. De tal manera que la bondad de la amada y la belleza de la amada son en realidad sombra, destellos de la bondad de Dios y de la belleza de Dios. Por tanto, cuando el poeta ama y contempla a su amada, a su objeto amado, esa contemplación le permite acercarse a Dios, acercarse a la belleza absoluta. Por tanto, el amor en el Renacimiento incluye un concepto que podríamos llamar divinización de la amada y que convierte al amor en un acto de adoración como se hace en una adoración religiosa, de culto religioso. ¿De acuerdo? Además de esto, sigue presente la idea heredada de la poesía trovadoresca del amor como fuente de frustración, de sufrimiento, porque el enamorado considera imposible de alcanzar este amor y eso hace que el poeta experimente un dolor insufrible. La naturaleza es muy importante. El Renacimiento suele ser apacible y armoniosa y sigue el tópico del locus amoenus, es decir, un lugar agradable que suele servir de marco para las escenas amorosas o también para los relatos mitológicos. Y siempre se trata de un prado verde que llena de frescor el suave murmullo de las aguas cristalinas o la brisa de los árboles frondosos y que ejerce de mudo testigo a quien el poeta cuenta su sufrimiento, ¿verdad? La naturaleza, por tanto, como remanso de paz y armonía, y cumple en esta poesía, en la poesía de la primera parte del siglo, como digo, esa función de escenario para el encuentro amoroso, y en la segunda mitad del siglo, sin embargo, servirá como el marco de huida en busca del sosiego y descanso espiritual. Un tercer tema sería la mitología clásica. Vuelven a aparecer temas sobre dioses griegos o latinos. Ya sabemos que son prácticamente, es una mitología heredada, la latina de la griega, ninfas, héroes y otras figuras inspiradas en la mitología grecolatina. Por ejemplo, influye mucho en esta época las metamorfosis del poeta latino Ovidio. Los siguientes temas debemos subrayar que son temas más de la segunda mitad del siglo. De la segunda mitad del siglo XVI. ¿Por qué? Porque en estos temas aparecen cuestiones más espirituales y religiosas, que son las propias y características de esta segunda mitad. Es verdad que el Renacimiento ha traído una nueva creencia en el hombre y sus posibilidades. Sin embargo, pronto, en la segunda mitad del siglo, en la España de la Contrarreforma, se desarrollan estos temas que hablan, por ejemplo, de la huida del mundo buscando la paz espiritual, Beatus ille, aurea mediocritas, la unión mística con Dios, de la cual ya hablaremos, de momento vamos a citarla en el esquema, y el ideal patriótico propio de la España de Felipe II. Por tanto, en temas hablaremos del amor, hablaremos de la naturaleza, hablaremos de la mitología y luego como temas específicos de la segunda mitad del siglo XVI, porque recordemos que la poesía del Renacimiento en España se corresponde con el siglo XVI, hablaremos de la huida del mundo, de la unión mística y del ideal patriótico. Bueno, hay que desarrollar esto, ¿de acuerdo? Hay que desarrollar esto, es decir, completar el esquema con estas definiciones y con estos pequeños resúmenes. Y con eso, pues la introducción a la poesía del Renacimiento estaría, porque lo interesante es hablar de los autores y dedicar a ellos un poquito de tiempo, tanto al autor como a su obra, como sobre todo a leer algún poema. Un saludo.